Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. Buenos días, maestra. Vamos a continuar con un ejercicio que había quedado pendiente. Si recuerdan, les dije que les iba a comentar cómo se integraba con respecto, cómo se calculaba el área con respecto al eje Y. Ya por el tiempo no nos alcanza para explicar esa parte. Lo primero vamos a explicar por qué en algunas ocasiones necesitamos integrar con respecto al eje Y. Primero, ¿cuál es el primer paso antes de empezar a hacer cálculos? ¿Bien se acuerdan? Graficar. Graficar. Sí. ¿Sí están viendo el pizarrón, verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, lo primero es graficar. ¿Y cómo se grafica esta función? ¿Qué forma tiene? Es una parábola. Es una parábola. ¿Y qué características tiene? Tiene algo de especial. Mi eje Y y este es mi eje X. ¿Cuál es el término cuadrático en esa ecuación? La Y. La Por lo Y. tanto, Eso está sí. en horizontal. Por lo tanto, está en horizontal. Sí, exacto. Es una parábola horizontal. Entonces, una parábola horizontal no es función. ¿Por qué no es función? Porque al trazar líneas verticales, cruzan más de un punto. Exacto. Al trazar una línea vertical, lo cruza en más de un punto. Entonces, pues, nosotros despejamos aquí Y, lo que nos va a quedar es Y es igual a la raíz de esto. Y para que eso lo podamos tomar como una función, lo tendríamos que separar en dos. Una función sería la parte positiva, es decir, la raíz de 1 menos X. Y otra función sería la parte negativa de la raíz. Vamos a ponerla en otro color para dibujarlas ahorita. Y otra función sería menos la raíz de, y para que nos haga más fácil graficar, vamos a poner aquí menos X menos 1. Esto es para poder observar más fácilmente el desplazamiento de esa función. Esto de aquí es lo mismo que está acá, pero así yo puedo observar que es una raíz que está desplazada una unidad hacia la derecha y que además en lugar de abrir hacia la derecha, por este signo de menos, va a abrir hacia la izquierda. Y este signo de menos que tiene afuera quiere decir que está reflejada en el eje X. Entonces, este igual sería como esto que está aquí adentro es lo mismo que está aquí, es una raíz que está desplazada, una unidad a la derecha y una unidad y que abre hacia la izquierda. Entonces, esta parte sería esta de aquí y esta parte sería esta de acá. Y pues esta de aquí es una línea recta, se la despejamos. Y es igual a X más 2 sobre 2, o sea, X sobre 2 más 1. Es una línea recta que cruza el eje de la Y en 1 y tiene una pendiente de 1/2. Quedaría por aquí. Bueno, me quedó un poquito chueca. Supone que cruzan en el mismo punto. Entonces, para calcular el área, bueno, como no me está dando límites, quiere decir que es el área que encierran estas dos regiones. Entonces, para calcularla, tendría yo que hacerlo con dos integrales. En una de ellas sería esta región de aquí. Vamos a llamarle a esta mi función 3.
Entonces, el área 1 me quedaría como la integral. Tendría yo que calcular el punto donde se cruzan estas y el punto donde se cruzan estas dos. Entonces vamos a decir que este punto es, bueno, que esta coordenada es A, que esta coordenada es B y que esta coordenada es C. Entonces el área sería la integral que va desde A hasta B y sería la función que está arriba, en este caso es F3, menos la función que está abajo, y la función que está abajo pues está en rojo, que sería F2. Y todo se integra con respecto a X, porque los límites los estoy calculando en el eje X. Y la otra región sería esta de aquí. Y en este caso, el área 2 sería igual a la integral que va desde B hasta C. Y la función que está arriba es esta que está en azul, o sea, la función 1. Y le tendría que restar la función que está abajo, que sería la roja, a la que llamamos F2. Y todo eso se integra con respecto a X. ¿Se entiende? Sí. Esa es una opción. Y la otra es que yo lo haga integrándolo con respecto a Y. De esa forma, solo necesito calcular la coordenada, el punto donde se cruzan, pero ya no me interesa la coordenada en X. Buscaría la coordenada en Y. Este punto lo puedo conocer y entonces haría una sola integral, porque si lo veo con respecto a Y, esto sí es una función. Entonces, si lo hago con respecto a Y, tendría que resolver una sola integral y es mucho más sencillo. Vamos a ver el otro caso, integrando con respecto a Y. Si lo voy a hacer con respecto a Y, pues entonces ahora todo depende de Y, es decir, en lugar de expresarlo como una función que depende de X, lo voy a expresar como una función que depende de Y. Entonces vamos a despejar X. Y nosotros despejamos X, nos quedaría que es Y cuadrada, se lo pasamos para acá y este para acá y nos quedaría 1 menos Y cuadrada. Y de la otra, si despejamos aquí, nos quedaría que es 2Y menos 2. Lo vamos a graficar nuevamente, pero ahora como la que estamos tomando como variable dependiente es la Y, pues vamos a poner aquí Y y aquí X. Y pues lo graficamos como si aquí tuviéramos la X y aquí la Y. Es una parábola que abre hacia abajo y que además está desplazada una unidad hacia arriba. Una unidad hacia arriba. Y quedaría así. Como lo ponemos en azul. Esta de aquí pues es una línea recta que cruza el eje de la Y, bueno, esta vez es el eje de las X en menos 2 y tiene una pendiente de 2. Entonces es menos 1, menos 2. Ponerlo más arriba. Menos 1, menos 2. Y cruzaría así. Pues ahora me faltaría conocer el punto donde se cruzan estas dos funciones y este de aquí. Entonces eso lo vamos a conocer igualando. Vamos a ver en qué punto las dos X son iguales, es decir, 1 menos Y cuadrada es igual a 2Y menos 2. Lo pasamos todo del mismo lado y para que la Y cuadrada me quede positivo, pues me conviene este de ese lado. Y me quedaría 2Y menos 2 menos 1 más Y cuadrada es igual a 0. Entonces, si ordenamos, es Y cuadrada más 2Y
menos 3 es igual a 0. Y vamos a factorizar para ver cuáles son las raíces de esto. Tendría aquí y, y. Este signo es más, lo pongo aquí. Más por el que tenga aquí me debe dar un menos, menos. Números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. 3 y 1 quiere decir que la solución a esto es cuando y es igual a menos 3 y cuando y es igual a 1, que sería esta de aquí, esta coordenada es menos 3 y esta de aquí es 1. Voy a borrar esto, eso solamente era para conocer los puntos donde se cruzan. Y ahora sí, como esto sí lo puedo calcular con una sola integral, pues entonces lo resuelvo. Sería el área es igual a la integral que va desde menos 3 hasta 1 y sea de la función que está arriba, que en este caso es 1 menos y cuadrada, menos la función que está abajo, que es 2y menos 2. Todo eso se integra, pero esta vez sería con respecto de x, porque los límites, con respecto de y, perdón, porque los límites los estamos calculando en y. De Y. Ajá, así, gracias. Y entonces simplificamos la integral, va desde menos 3 hasta 1. Y simplificamos todo esto, me quedaría menos por menos más. 1 más 2, me quedan 3. Menos y cuadrada, menos 2y. Integramos, y me quedaría la integral de 3, pues va a ser 3y. La integral de y cuadrada, y cúbicas sobre 3, y la integral de 2y sería 2y cuadrada sobre 2. Y lo vamos a evaluar desde menos 3 hasta 1. Entonces, si evaluamos en 1, me va a quedar 3 menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado menos, evaluamos ahora en menos 3, menos 3 por menos 3, menos 9. Menos 3 al cubo me va a dar menos 27 y por este menos, más 27. Entre 3, 9. Menos 3 al cuadrado me da 9 y por este menos, menos 9. Y con este se elimina, ¿tienen calculadora? Acá 3 menos 1, 2, más 9, 11. 11 menos 1 tercio. 32 tercios. Y son unidades cuadradas. ¿Dudas con este ejercicio? No, ¿No? no. Bueno, entonces con este deberían de poder terminar los ejercicios que faltan de área. De todas formas, recorrí la fecha de entrega para hoy en la noche. Si ya los hicieron y les faltaba esto, pues nada más deben ser unos cuantos. De una vez les voy a empezar a explicar el tema que sigue, porque como solo son sesiones de 40 minutos, no nos alcanza el tiempo. ¿Vale? Maestro, tengo una duda. Sí. ¿Hay problemas si en la representación gráfica ponemos a los ejes normales, como si fuera el Y el vertical y el X el horizontal? Solo que graficáramos en Y. No, de hecho, en cálculo integral no les evaluamos la gráfica. Se les pide que hagan gráfica para que ustedes visualicen lo que van a calcular, pero en sí la gráfica es para ustedes. Ok. Gracias. Entonces, esto es básicamente despejar la X. Sí, digamos que en el método de calcular el área con respecto a Y, pues es básicamente eso, despejar Y y ahora trabajar con respecto a Y. Es la misma fórmula, son las mismas técnicas, nada más que como por ejemplo en este ejercicio, nos conviene más hacer una sola integral que en lugar de calcular dos. ¿Alguna otra duda?
Entonces vamos a empezar con un ejemplo del siguiente tema. El siguiente tema es sólidos de revolución. Vamos a empezar con el caso más sencillo. Bueno, primero la fórmula y después un caso sencillo. Bueno, primero, ¿qué es un sólido de revolución o un sólido en revolución? Vamos a suponer que nosotros tenemos una función general, y le vamos a llamar f de x. Yo tomo una sección de esa función. Esa sección va desde A hasta B. Y esta sección de la función yo lo voy a hacer girar sobre el eje X. Al hacer girar esto, lo que se me va a formar, es, por ejemplo, en este caso sería como una vasija. Hacemos girar esta función, si esta está aquí. Cuando la giramos, reflejada se va a ver así, pero solamente estamos tomando la parte que va desde A hasta B. Entonces, al estar girando, me formaría más o menos una figurita así. Bueno, derechita, pues. Entonces, cuando yo digo que voy a calcular el sólido de revolución, a lo que me refiero es que voy a calcular el volumen de esta figura que se está formando aquí. Voy a asumir que todo que lo que está dentro de esta función tiene relleno, y entonces se me forma esta figurita. Entonces, ¿cómo calculo yo el volumen de esa figura? Pues igual que con lo que hemos hecho anteriormente. Aproximaciones. Vamos a suponer que esto lo divido en secciones más pequeñas. Vamos a suponer que tomo una sección muy, muy pequeñita. Recuerden que tomamos secciones muy, muy delgaditas. Yo aquí la dibujo grande, pues para poder hacer anotaciones. Voy a tomar un segmento de esta. Vamos a suponer que este es XY y este es XY y este es XY menos 1. Entonces, el ancho de esta sección que yo estoy tomando es delta X. La altura de esta sección, pues vamos a suponer que tomamos un punto intermedio, no necesariamente va a estar a la mitad, puede estar a 1/4 o a 3/4. El requisito es que esté dentro de este segmento. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a un punto que está dentro de ese segmento? ¿Sí? No. Punto muestra. Entonces, cualquier punto de X que esté aquí, le voy a llamar punto muestra. Este de aquí es XY y este de acá es XY menos 1, y cualquiera que esté entre esos dos es un punto muestra. Entonces, la altura de esta función sería la función, de esta barra, sería la función evaluada en el punto muestra. ¿Recuerdan? Por eso llevo el asterisco, porque significa que está dentro de esa sección. Entonces, cuando yo tomo esta sección y la hago girar, pues lo que me forma aquí es como una rebanada o un disco. De hecho, así se conoce este método. Este es el método de los discos. Entonces, se me forma este disco de aquí. Vamos a dibujar acá. O esta rebanada. Entonces, al final esta rebanada tiene una forma de cilindro. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? ¿Es área de la base por altura? El área de la base por la altura. ¿Y cómo calculamos el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Por radio al cuadrado. Es un círculo, entonces sería pi por radio al cuadrado. Este es el área de la base y lo vamos a multiplicar por la altura.
En este cilindro, ¿cuánto mide el radio? Pues el radio de este cilindro es la distancia que hay de aquí hasta acá, o sea, la que hay de aquí hasta acá, y sería esta de aquí. Entonces, Disculpe, su ¿qué es lo que radio... está abajo del asterisco? ¿Mande? ¿Qué es lo que está abajo del asterisco? Abajo del Un número. asterisco. Ajá, en f de x. El ¿Uno? asterisco. ¿Este? Al lado del x. No, arriba. Ah, es Arriba. una I. Ah, ok, gracias. Este es una I porque es el punto muestra del segmento I. Ok, Entonces, nada, el radio es esto de aquí y es lo que tenemos aquí. Entonces, el radio de ese cilindro es la función evaluada en el punto muestra. ¿Y cuál sería la altura de ese cilindro? Pues la altura de ese cilindro es el ancho de este segmento y sería el delta X. Entonces, cuando yo quiero calcular el volumen de mi cilindro I, lo que voy a hacer es multiplicar pi por el radio, y el radio en este caso es la función evaluada en el punto muestra. Entonces tomo el radio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la altura. Y la altura de este cilindro pues es delta X. Eso sería para uno de los segmentos. Pero si yo quiero el volumen de toda esta región, pues tendría que hacer la suma de todos los segmentos que tenga. Es decir, el volumen total sería hacer la suma de todos los pi por f de x por delta x. ¿Y cuántos segmentos voy a sumar? Pues desde el segmento 1 hasta el segmento n. Y más bien, esto que yo obtengo aquí, si lo hago así, recuerden, es una aproximación. Si lo que yo quiero obtener es una igualdad, pues lo que tendría que hacer es calcular el límite haciendo muchos segmentos, es decir, cuando n tiende a infinito o cuando delta x tiende a 0. Y al final, esto de aquí, calcular el límite de una sumatoria, lo convierte en una integral. Entonces el volumen de este sólido sería la integral que va desde A hasta B de pi, pero como pi es una constante, pues la podemos poner afuera de la integral, de pi por f de x elevado al cuadrado, y entonces el delta x se convierte en el diferencial. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros calculamos un sólido de revolución. Voy a borrar esto para poner el ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? No. Pues continuamos con el ejemplo. Miss, no es una pregunta, pero me están diciendo dos compañeros que no pueden entrar todavía a la Ah, clase. ok. Que si los Es pudieran que, sí, gracias. Sí, como me volteó al pizarrón, ya no veo la laptop. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el sólido de revolución que se forma entre las funciones raíz de 2 menos x, x igual a 0 y y igual a 0. Lo primero es graficar para ver cuál es el sólido que voy a calcular. Y igual a raíz de 2 menos x, esta es como la función raíz, pero en lugar de abrir hacia la derecha, abre hacia la izquierda y estaría desplazada 2 unidades a la derecha. Entonces, 1, 2, y me quedaría algo así. La función x igual a 0, pues sería el eje y, esta parte de aquí. Y la función y igual a 0,
sería esta parte de aquí. Entonces, cuando gira, lo que va a formar es esto de aquí. El volumen del sólido que voy a calcular es esto de aquí. Entonces, la fórmula me dice que el volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B. En este caso, está girando en X, entonces sus límites van con respecto a X y serían desde 0 hasta este punto, que es donde se corta la función, que es 2. Entonces sería desde 0 hasta 2. Y entonces, ¿cuál es la función que está girando? Pues esta de aquí, si se fijan, estas de aquí no están girando, nada más están para delimitar la región que gira. Entonces sería la función, y la función que está girando es raíz de 2 menos x, y entonces sería la función elevada al cuadrado, integrarla con respecto de x. Me quedaría pi, este con este se eliminan y solamente tengo que integrar 2 menos x. La integral de 2 sería 2x y la integral de x es cuadrada sobre 2, y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2. Va a ser pi que multiplica la función, si yo la evalúo en 2, me queda 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2. Y si la función la evaluamos en 0, pues todo sería 0. Y entonces, al final, el resultado es 4 menos 2, 2pi. Y en este caso, ¿qué unidades lleva? Cúbicas. Y en este caso llevaría unidades cúbicas porque estoy calculando volumen. Sí. Y Bueno, pues eso sería, sí. el eje de revolución sería en este caso el último dato que nos da, que sería y igual a 0. Bueno, no lo especifiqué yo aquí. Ajá. Pero sí se especifica. Gira en el eje X, como solo les había explicado con respecto a X. Pero no, sí se especifica. Ok, ok. ¿Podría haber alguna vez que no nos diga y tengamos que graficar? No, fue más bien porque yo me equivoqué, pero siempre debe especificarnos en dónde gira, porque si nosotros dibujamos esta misma región, por ejemplo, la función, bueno, aquí está medio chueco, pero un raíz de X se comportaría así. Y no me da el mismo sólido si lo reflejo en el eje X, que en este caso me formaría algo así. No me da el mismo sólido si lo reflejo en X o si lo reflejo en Y. Si lo reflejo en Y me daría más bien algo así. Como más aplanada la curva. Sí me daría diferente el sólido. Entonces sí necesito especificar, más bien yo porque me equivoqué. Y como hasta ahorita solo estábamos viendo en X, pero no, sí se especifica. Si no lo especifica, entonces quiere decir que faltan datos para calcular. ¿Alguna pregunta? ¿Los sólidos siempre van a ser con raíces o...? No, puede ser cualquier función. En este caso, pues para fines didácticos, para que la gente se concentre en el método en lugar de los cálculos, pues usamos ejercicios que son sencillitos. Pero no, puede tener cualquier función, puede girar una parábola, una raíz, una cúbica. Ah, ok. Y pues hasta ahí sería, les voy a poner unos ejercicios, igual no todos los van a poder resolver, porque nos quedaría pendiente ver otros casos de sólidos de revolución. Si a esta función yo, por ejemplo, le agrego otra, o por ejemplo, en lugar del eje de y igual a 0, si en lugar de eso me tuviera y igual a x, pues sería otra función la que esté, otro sólido lo que se esté formando, porque entonces mi sólido ya no me quedaría así, tendría un hueco. Entonces, cuando tienen un hueco es otro método, ya lo veríamos la próxima clase. Si ustedes al dibujarlo ven que se forma un sólido sin huecos, entonces sí funciona este método. Es algo sólido.
Es algo sólido. Ajá. Sí, si tiene huecos, pues ya Ok. lo vemos en la próxima clase. Entonces solo resolvemos los que sí podamos con este método. Con este método. Ujú. Ok. Sí, entonces les subo ahorita ejercicios, volvemos a tener clase el viernes. No, pues ya se los pondría para entregar el lunes o así. Ok. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por atender la clase y nos vemos el miércoles. Gracias. Nos vemos, maestra. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Ajá.